Gloria a Dios. Aleluya. Al nombre de Cristo es siempre toda la gloria. Es la honra y es todo el poder. Alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Adoramos el nombre de nuestro Dios. Qué bueno es poder estar nuevamente en la presencia del Espíritu de Dios. Qué bueno es poder estar conectado con cada uno de ustedes. Gracias a todos los que nos abren su mente, su corazón y la puerta de su casa. Aleluya. Yo necesito que usted, por favor, nos ayude a compartir este video como tiene por costumbre. La gente que le gusta honrar, la gente que le gusta bendecir, lo que le gusta la unidad. Ayúdenos a llevar este video a cada red social, por el Messenger, por el WhatsApp, por cada grupo que usted está conectado en el Facebook. Aleluya. Hoy es una noche de multiplicación. Hoy es una noche de unidad. Hoy es una noche de victoria. Aleluya. Dios es demasiado bueno. Mi alma adora al Espíritu de Dios. Ya está conectado el hombre de Dios de esta noche, nuestro hermano. Aleluya. Qué bueno es bendecir a Dios. Nuestro hermano Julio César Caravia, desde los Estados Unidos. Mi alma adora al Rey de los Reyes y al Señor de señores. Aleluya. Espíritu de Dios, tú eres lo más importante en esta noche. Espíritu de Dios, necesitamos tu unción, necesitamos tu cobertura, necesitamos tu presencia, porque es que sin ti nada somos, porque es que sin ti nada podemos hacer. Ven del norte, ven del sur, ven del este y ven del oeste. Rompe todas las cadenas, las ataduras, la guerra, la contraguerra, toda la oposición infernal. Señor, la quebrantamos, la anulamos por el poder de tu sangre, por el poder, Señor, de tu palabra, Espíritu de Dios. Aleluya. Oh Dios mío, por favor, sopla. Por favor, Espíritu de Dios, liberta. Por favor, Espíritu de Dios, haz tú la obra. Necesitamos que tú hagas la obra, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te adoramos, te honramos, te bendecimos. Señor, te glorificamos. Oh Padre, Padre, Padre. Oh Padre, Padre, ven del norte, Señor. Ven del sur, ven del este y ven del oeste. Dios de los 7 espíritus, sopla con autoridad, sopla con contundencia. Oh, gracias, gracias, Dios mío. Aleluya. Hoy será resucitado el altar. Hoy será resucitado el altar. Ay, 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 ay. Hoy será resucitado el altar en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu autoridad. Estamos a 3 minutos de comenzar. Aleluya, esta predicación. Somos Noches de Gloria. Desde aquí, desde Tampico, Tamaulipas, México. Hoy traemos una palabra que ha sido revelada por el Espíritu de Dios. Aleluya. Dios bendiga a toda la gente que nos saludan, toda la gente de guerra.
Alabanza al Rey de los Reyes. Mi alma adora a Dios. Ya está por ahí el hombre de Dios, el siervo del Señor de esta noche, nuestro hermano Julio César Caravia, desde los Estados Unidos. Vamos a compartir este video. Vamos a envolvernos en la unción, en la presencia, en lo sobre. Aleluya. Ustedes saben que yo estoy bloqueado por unos días. El Facebook nos ha bloqueado. Por eso necesitamos que alguien hoy diga: pastor, yo voy a compartir este video en 50 grupos. Yo voy a compartir este video a 300, a 500 personas, porque yo sé que alguien va a ser bendecido, porque yo sé que alguien va a ser levantado. Alguien en esta noche va a ser libre bajo el poder de Dios. Alguien va a ser libre bajo el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Gente que se conectó diciéndole: Señor, ¿cuándo va a llegar mi milagro? Señor, ¿cuándo me vas a hablar? Ya yo no aguanto esta condición. Ya, Padre, ya yo no aguanto lo que yo estoy viviendo. Adoramos tu nombre. Hoy es la noche. Hoy es la noche donde Dios lo va a hacer en ti. Hoy es la noche donde Dios te va a sorprender. Hoy es la noche donde Dios va a libertarte. Hoy es la noche donde Dios va a sanarte. Oh, te adoramos, Dios mío, te bendecimos. Ya somos más de 30 personas. Ayúdenos por favor ahí a invitar, a compartir, aleluya, porque en esta noche de gloria algo nuevo se va a meter. Algo nuevo de parte de Dios se va a manifestar. Espíritu de Dios, aleluya. Señor, gracias. Muchas gracias, Rey. Gracias, Dios mío, gracias por todos los que están conectados, gracias por todos los que ahí nos han saludado de las distintas partes. Aleluya, los profetas, los evangelistas, los hombres, mujeres de Dios, los nuevos creyentes, los familiares, los amigos. Aleluya, guerrero, escríbeme. Aleluya, mi alma adora a Dios. Mi hermano, escríbeme para saber que estás ahí, para enviarte la cámara, la invitación. Hoy es una noche donde Dios va a resucitar el altar de muchos que se han conectado. Hoy en esta noche el tema es resucitando el altar. Oh, gloria a Dios. Esta noche el tema le hemos puesto resucitando el altar. Gracias, Espíritu de Dios. Hoy será resucitado el altar de alguien. Hoy será resucitado el matrimonio de alguien. Hoy será resucitado un hijo. Hoy será resucitado una madre. Hoy será resucitado un empresario. Hoy será resucitado un joven. Alguien que se conectó aquí será resucitado, porque el Espíritu de Dios hoy te va a visitar, porque el Espíritu de Dios hoy te va a tocar, te va a sorprender, te va a impregnar de la presencia de Dios, te va a impregnar de la presencia del Rey de los Reyes. Aleluya. Mi hermano Caravia, aleluya. Vamos esperando que nos escriba el hombre de Dios de esta noche. Aleluya. Dios es más que bueno. Dios es real. Dios es maravilloso. Espíritu de Dios, el Señor hoy te va a levantar. Tú solamente tienes que creerle. No te desconectes de este live. Aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios mío. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Oh, gloria a Dios. Adoramos tu nombre. Gracias, Dios mío amado. Estamos esperando al hombre de Dios de esta noche. Nuestro hermano Caravia. Necesitamos que me vuelvas a escribir. Escríbeme, por favor. Aleluya. Aleluya.
Oh, te adoramos, Dios. Tu presencia está en este lugar. Tu presencia está en esta noche aquí. Aleluya. Hay milagros sobrenaturales. El poder de Dios se va a meter aquí. Sí, sí, sí. El poder de Dios se va a meter aquí. Lo sobrenatural. ¿Usted quiere que Dios le hable? Quédese aquí. Aleluya. Mi hermano, no te veo que me escribe por Facebook. Aleluya. Dios es más que bueno. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Dios es real. El hombre de Dios me dice que me escribe, pero yo no veo que me escribe. Mi alma adora al Rey de los Reyes y al Señor de Señores. Dios lo va a hacer. Dios hoy te va a libertar. Aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Aleluya, al siervo. Amén. José Luis Caravia. Julio César. Julio César, Dios mío, perdón. Julio César No, Caravia, no hay problema. Nuestro hermano, aleluya, nos conocemos hace como 3, 4 años y Dios nos vuelve a conectar para este tiempo. Aleluya. Mi alma adora al Espíritu de Dios guerrero. Un abrazo, es una honra que estés con nosotros en Noches de Gloria. Preséntate ahí a toda la gente que a través de los años nos siguen. Gracias a Dios estamos bien aquí. Nada, mi hermano. Mi nombre es Julio, para todo el que nos sigue aquí. Lo más importante no es mi nombre, sino es el nombre de Jesucristo que sea glorificado. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dios es más que bueno. Dios es maravilloso. Gracias por invitarme en esta noche, mi hermano. Amén, amén. Somos uno en Cristo Jesús y para este tiempo Dios nos ha vuelto a reencontrar. Esto es lo importante. Le damos gracias a Dios al evangelista Martín Diego, que ha sido el enlace para este tiempo, nuestro hermano y amigo, popularmente el Negrón. Aleluya, la gente de Cuba. Nosotros amamos a la gente de Cuba. Aleluya. Dios es más que bueno. Bueno, aquí no hay más nada que hablar. Con Dios y con nosotros, el hombre de Dios de esta noche, aleluya, que trae una palabra de parte del Señor. Aleluya. Cuando guste, mi hermano. Entonces el tema de hoy está en resucitando el altar. Aleluya. ¿Pero qué clase de altar es el que queremos resucitar? Ay, ay, ay. Porque la Biblia habla de varios altares. Y desde el comienzo que el Señor empezó a hablar con las personas que se le fue revelando, como Abraham, Él siempre estuvo atento de que en el corazón de los que Él se le revelaba, estuviera la posibilidad de que ellos levantaran un altar. Déjame hacer una cosa aquí. Me está entrando mucho feedback, compadre. Oigo 3 veces la predicación. Oh, gloria a Dios. Aquí se escucha muy bien, se escucha nítido. Las personas que me están escuchando bien. Gloria a Dios.
Ahí, ¿me escucha mejor? Alabanza al Rey de Reyes. Ok. Ya, vamos a empezar entonces a compartir sobre resucitando el altar. Amén. Señor Dios Todopoderoso, Padre, tú eres el Dios nuestro, Padre. Y yo te agradezco, Dios mío, por la posibilidad que tengo de compartir tu palabra, Dios, porque tu palabra es una bendición, Señor. Yo te pido delante de tu presencia, Señor, que tú me bendigas, Dios mío, que tú bendigas mi vida, Señor, que todo lo que yo hable aquí pueda ser para edificación de la iglesia, Dios mío, no para la edificación personal, Dios mío, de ningún ministerio, Señor, ni de ningún nombre que no sea el nombre de tuyo, Señor Jesús. Que cada uno de nosotros podamos sentirnos, Dios mío, como parte del cuerpo de Jesucristo, donde Jesús es la cabeza y nosotros somos tu cuerpo, Dios. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Ok. Dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, servidor de las cosas santas y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote que es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste haya tenido algo que ofrecer. Es que si estuviera en la tierra, no sería sacerdote en manera alguna, habiendo aún quienes siguen presentando ofrendas según la ley, los cuales sirven a una copia y sombra de las cosas celestiales, tales como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, pues dice: mira, harás todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora ha obtenido un servicio sacerdotal aún superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo. Porque reprochándoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por cuanto este es el pacto que concertaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones, y les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará cada cual a su conciudadano, ni cada uno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus iniquidades y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Al decir nuevo, ha declarado anticuado al primero, y lo que se vuelve caduco y envejece está cerca de su desaparición. ¿Me oyes bien, Michelle? Amén, amén, muy bien. Gloria a Dios, mi hermano. Tengo un retorno aquí demasiado pesado. Pero vamos a hacerlo aquí con el retorno este. Si Sí, quieres, yo sacúdete voy que a yo voy a tenerme que quitar escribir. el micrófono a esto. Dale a ver. Yo me voy a quitar el micrófono a este. Si tú necesitas decirme algo, mira, ponme la mano en la pantalla así, yo voy a entender que me voy a poner el micrófono. O me lo escribe por WhatsApp, por favor. Sí, no, pero dale, yo te aviso. Ok. Vamos para allá. La resurrección del altar.
Desde el comienzo, el Señor siempre vinculó a todas las personas que llamó con hacer un altar y poder en el altar ese sacrificar delante de la presencia de Él, porque el altar es un símbolo realmente de rendición. En el altar vamos a ver que todo lo que acontece en el altar es de rendirse delante de Dios. En el altar es donde van a haber víctimas de sacrificio, en el altar es donde va a existir todo lo que necesitamos para, vamos a decir así, para experimentar lo que Dios está demandando de nosotros. Cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto, saca a su pueblo de aquella prisión, de aquella esclavitud, por aquel clamor que el pueblo hizo, lo primero que Dios hace en todo el trayecto es llevarlo al monte, y en el monte es donde Dios le revela a Moisés ese principio de cómo funcionaban las cosas en el cielo. En el cielo las cosas empiezan a funcionar desde la entrada del tabernáculo hasta el lugar santo de los santos, que es donde Dios, vamos a decir, pone y revela su presencia y revela la magnitud de su gloria, donde Él limita aquel lugar del santo de los santos, del lugar santísimo como nosotros lo conocemos, solamente para el sumo sacerdote una vez al año. Entonces, es imposible que alguien pueda llegar al Santo de los Santos sin pasar por la puerta de la entrada y sin tener la experiencia del altar del sacrificio. Por lo que el tabernáculo de Moisés va a simbolizar el tabernáculo de la caída del hombre. El hombre cae y se separa totalmente de Dios. Tanto es que cuando Dios manda hacer su tabernáculo, el tabernáculo queda en el medio del pueblo y todo el pueblo tiene que girar alrededor del tabernáculo. Pero había paredes que impedían que el pueblo tuviera acceso al tabernáculo con libertad. Había ciertos requisitos que eran demandados de parte de Dios para poder tener acceso a aquel tabernáculo, aún en la primera puerta y aún en la primera parte, ¿no?, del tabernáculo, que era entrar por la puerta y encontrarse con el altar del sacrificio. A través de la historia, ese tabernáculo también fue de una manera, vamos a decir, históricamente levantado. Antes de Cristo llegar, antes de Cristo manifestarse del lugar santo, del lugar santísimo que Él venía, del lugar santo, y salir al exterior, o sea, manifestarse como el tabernáculo de Dios, era necesario que se cumpliera toda la justicia de Dios. Y era necesario que las piezas de afuera del tabernáculo estuvieran reconstruidas delante de la presencia de Dios. Entonces, históricamente hay un Elías que Dios levanta, y Elías es un hombre que llega a un momento del pueblo donde las personas claudicaban en dos pensamientos. Elías es un hombre que llega y ve que las personas en el nombre del Señor están adorando a Baal. Y había muchas cosas que le atribuían a Baal que eran como si fueran el nombre del Señor. Y el altar en aquellos días estaba destruido. Por eso es que Elías es un hombre que va a representar todo lo que es los profetas de Israel. Moisés va a representar la ley, pero Elías va a representar a los profetas. Porque Moisés trae la revelación de la copia de lo que había de venir, de lo que está funcionando en el cielo, y Elías es la persona que va a ser usada por Dios para manifestar la restauración de esa copia que ya Israel la tenía, que ya tenían el conocimiento, pero que habían perdido por causa de la idolatría, por causa de la contaminación que habían tenido con los otros pueblos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Levanta a Elías y lo lleva a una dimensión donde Elías va a restaurar ese altar del sacrificio. El altar del sacrificio, que es un altar necesario para, como dice, como lo que hizo Elías, ¿no? Poner en claro Dios, quién es Dios y cómo se adora a Dios. El Dios que mande fuego, ese es el Dios verdadero. Entonces él restaura el altar con aquellas 12 piedras y hace todo el rito que él hizo. Y cuando él corta el becerro, o sea, aquel sacrificio en pedazos, y él comienza a ponerle agua en medio de una sequía, él ve como Dios responde con fuego, y esa respuesta de Dios, ese consumir aquel altar,
es el sello de que el Señor está restaurando históricamente el altar. Siempre que Dios hizo algo histórico, de arriba vino algo. O sea, en el altar de fuego del cielo, o sea, en el altar, perdón, del sacrificio del cielo descendió fuego. Pero en el atrio del Señor hay otro mueble que necesita ser restaurado históricamente para que Cristo, que es del reino, es necesario que Él pueda dar el sacrificio eterno en ese, vamos a decir, simbolizando ese altar como humano. Aleluya. Entonces Él viene y cuando se restaura por Juan el Bautista, ¿no? De llevar a las personas al entendimiento y al contexto de lo que está pasando en el tabernáculo y en la historia. Y Amén. estamos hablando de que en ese altar o sea, en ese lavacro que Juan está restaurando, por eso es que Cristo le dice a Juan que él es el Elías que había de venir, porque él es el nacido de mujer, no va a haber uno que sea mayor que él, porque el altar, o sea, el lavacro estaba al lado de la puerta de la entrada al santo, Amén. O sea, al lugar santo y el acceso al lugar santísimo. Amén. De donde Cristo se manifiesta. Él viene del Padre, Él viene de arriba y cuando Él es lavado en ese lavacro por el agua, Él no está siendo lavado como los otros que vienen arrepentidos de sus pecados, que vienen como el Señor usa a Juan, Él es el que va a enderezar el camino, pero es que Juan no va a bautizar a Cristo porque Cristo tiene pecado. Juan va a lavar a Cristo. Amén. Porque Él le dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, este Cordero, antes de ser sacrificado, era lavado. Aleluya. En la ley. Entonces, Él es lavado en esa agua y en esa porción se restaura esa segunda pieza donde de nuevo del cielo vuelve a haber otra señal. El primero fue el fuego, pero el segundo es los cielos abiertos y ahí el Espíritu Santo que desciende como una paloma, porque antes no había descendido el Espíritu Santo para reposar arriba de nadie. Amén. Sino éramos usados por el Espíritu Santo. De hecho, hablábamos, dice la Biblia, los profetas hablaron por el Espíritu de Cristo. Pero en este momento, ese lavamiento y ese espíritu, o sea, el Espíritu Santo va a tomar el sacrificio perfecto y lo va a llevar a sacrificar en el altar que ya está, vamos a decir, históricamente restaurado para que venga y se manifieste la otra parte del reino de Dios, que es en Jesucristo, está resumido todo y en Él están todas las cosas. Por eso es que Cristo, Él tabernaculizó entre nosotros, como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el Señor va a poner a Cristo como el verdadero tabernáculo. Amén. El tabernáculo tenía tres partes, tenía aquella parte de la entrada que es el patio, la parte del lugar santo y del lugar santísimo, donde el Señor está diciendo, yo soy el camino, que es el único camino, era la entrada aquella. Yo soy la verdad que estaba en el lugar santo y yo soy la vida que está en el lugar santísimo y nadie va a venir al Padre si no es por mí. O sea que todo esto, que era lo que leímos aquí en Hebreos capítulo 8, que el escritor de los Hebreos está diciendo que este es el resumen. El punto principal es enfocado en el sacerdote, en el sumo sacerdote que es Jesucristo, según el orden de Melquisedec, y va a explicar que todo cómo funcionaba el sacerdocio con Aarón es una sombra y una copia de lo que había de venir. Y es necesario que ahora en esto verdadero que es Cristo, nosotros podamos entender la sombra y la copia para cuando nos acerquemos, sepamos cómo van a ser los sacrificios delante de Dios y cómo es que nosotros vamos a vivir una vida delante del Señor acepta y cómo es que va a haber esa resurrección. Aleluya. Del altar que tú estás hablando. O sea, que fue como le pusiste en el tema a esta conversación o compartir de la palabra de Dios. Si nosotros no entendemos qué es lo que Dios demanda en su reino, si nosotros no entendemos los principios que tenemos que seguir aún en el Evangelio, en las cosas de Jesucristo, es muy probable que nosotros nos vayamos a desviar. Nosotros no vamos a conseguir llegar a la plenitud
del conocimiento del varón perfecto. No vamos a llegar a conseguir esa estatura espiritual. Por eso es que hay muchas personas que crecen, o sea, que se pasan años dentro de la iglesia, pero que no entienden nada de las cosas de la iglesia. Porque no se trata de estar dentro de una iglesia, no se trata de ser miembro físico de una iglesia, se trata de entender la palabra y de caminar conforme a la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo con esto que la iglesia no es importante, yo no estoy diciendo con eso que congregarse no es importante, es importante, es bueno, pero si no tienes el entendimiento, no tienes la dimensión de Dios, no tienes la revelación de Dios, se vuelve una religión. Y las religiones están llenas de no puedo, no hace, están llenas de cosas que en vez de acercarte a Dios, lo que hacen es apartarte. Entonces, quien tiene un llamado de Dios muchas veces consigue resistir en esa, vamos a decir, en esa religión. Pero quien no tiene un llamado de Dios, o sea, todos tenemos un llamado, ¿no? Pero quien lo tiene más débil o que tiene una experiencia con Dios mucho más débil, es la persona que se aparta porque no consigue tener la plenitud. No consigue ver la plenitud en medio de las personas. Y muchas veces encontramos que era el otro texto que traía y es parte de la historia que me gustaría compartir hoy. Amén. Por eso te pregunté que qué clase de altar es el que nosotros estamos edificando. Porque el altar del sacrificio, que es Amén. Jesucristo nuestro Señor, Buena pregunta. Él ya tiene las dimensiones del Padre. Él ya tiene todo lo que nosotros necesitamos. Pero la religión también tiene su propio altar. La religión también tiene su construcción. Y es algo que me llama la atención ahí en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 16. Voy a decir, Segunda de Reyes, capítulo 16. Y es con el rey Acaz. Amén. Mira esta parte. Dice la Biblia aquí, a partir del 10. Cuando el rey Acaz fue a Damasco al encuentro de Tiglat-Pileser, rey de Asiria, observó el altar que había en Damasco, y el rey Acaz envió al sumo sacerdote Urías la presentación del altar y sus medidas, según toda su hechura, y el sumo sacerdote Urías construyó el altar conforme a todo lo que había enviado el rey Acaz desde Damasco. Y vio el altar el rey, y se acercó y subió al altar, e hizo quemar su holocausto y su ofrenda vegetal, y esparció su libación, y derramó la sangre de sus sacrificios de paz sobre el altar. En cuanto al altar de bronce que estaba delante de Yuhei-Bajei, lo desplazó desde el frente de la casa, o sea, de entre el altar y la casa de Yuhei-Bajei, y lo colocó en el lado norte del altar que había fabricado. Y el rey Acaz mandó al sumo sacerdote Urías diciendo: quema sobre el gran altar el holocausto de la mañana y la ofrenda vegetal de la tarde. El holocausto del rey y su ofrenda vegetal, con el holocausto de todo el pueblo y su ofrenda vegetal y sus libaciones, y rocía sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. Pero el altar de bronce será para mí, para consultar. Y el sacerdote Urías hizo conforme a todo lo que el rey Acaz había mandado. El rey Acaz cortó además los bordes de las bases y quitó la pila de encima de ellas, e hizo bajar el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo, y los colocó sobre un enlosado de piedra. Asimismo, a causa del rey de Asiria, modificó el pórtico del Chabat de la casa de Yuhei-Bajei que habían construido en el interior, y la entrada exterior reservada al rey. El resto de los hechos de acá están todos escritos en el rollo de las crónicas de los reyes de Israel. O sea, ¿por qué es que yo traigo esto en una predicación resucitando el altar? Porque resucitar el altar no se trata de una simple construcción, ni tan siquiera Amén. se trata muchas veces de construir el altar en las dimensiones que yo quiero que sea construido. El altar de Dios tiene dimensiones que vienen del cielo, o sea, que vienen con medidas de arriba.
Cuando nosotros queremos poner en el altar de Dios otra dimensión o otro altar, nosotros lo único que estamos haciendo es, vamos a decir así, este altar que siempre funcionó o que Dios demandó, no es el altar que a mí me gusta, no es el altar que yo encuentro correcto, no es el altar que me satisface. Simplemente yo voy a buscar el modelo del altar que yo vi en Damasco. Y si te das cuenta en la lectura del libro este de los Reyes, cuando Acaz manda a buscar al sumo sacerdote o al sacerdote Urías, que tiene que construir el altar que él vio en Damasco, cuando él le manda las medidas, cuando él le manda las fotos de lo que él había visto en Damasco, él está cambiando el sistema de adoración de la casa de Dios. Él está cambiando el sistema de adoración que ya había sido establecido, primero porque Dios se lo había revelado a Moisés, y segundo porque Moisés en su ley, el pueblo de Israel en su ley, ya tiene esto establecido. Pero este rey, con toda la autoridad de rey, él viene a cambiar esa dimensión del altar. Y si te das cuenta en la historia, te das cuenta que el altar de bronce pasó al lado norte del nuevo altar, y que juntamente con el altar de bronce se desarmó el altar, el agua, la base del agua, del lavamiento de los sacrificios. Y también se modificó la puerta del sábado. Tremendo. Quiere decir que el cambio del altar, el cambio del modelo, trajo una consecuencia que no solamente fue el altar, sino que todo lo que estaba atrás del altar fue cambiando. Por lo que Jesucristo tiene que venir y decir, mira, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Al que no le conviene, ¿cómo es que Jesús, vamos a decir, nos devuelve a la vida eterna, vamos a decir así, nos da la posibilidad de tener la paz que viene del reino, el amor que viene de Dios, nos da la posibilidad de experimentar las promesas de Dios, como Dios las mandó? Si nosotros cambiamos y resucitamos el altar en base de la emoción, porque el altar de Dios no está ligado a la emoción, no está ligado al alma. Hay muchos altares que se levantan ligados a las cosas almáticas, las cosas emocionales, pero este altar de las emociones, este altar donde tú sacrificas lo que quieres a la hora que quieres y en la dimensión que quieres, no es el altar que Dios levantó en la dimensión de Él para que pudiéramos llegar a Él. Aleluya. Yo sé que es un poco, vamos a decir, difícil entender esta enseñanza si no tiene una base cristiana, o por lo menos si no tiene un llamado de parte del Señor. Es un poco difícil entender esta dimensión de los altares, porque el altar está totalmente ligado con los sacrificios. Tanto es que no hay sacrificio, no hay promesas, sino hay un derramamiento de sangre. O sea, la Biblia dice que el primer pacto, él fue sellado con la sangre de los becerros, con la sangre de los animales, y esa sangre fue lo que santificó ese tabernáculo. Pero el segundo pacto dice que no está sellado con sangre de animales que morían y la carne había que quemarla, está sellado con la sangre de Jesucristo. Por lo que el altar que Dios levanta es el mismo Jesús, trayendo, o sea, proveyendo para nosotros un lugar donde nosotros podamos ahora, vamos a decir, ser sacrificados delante de su presencia. Y es muy espiritual el tema del altar y del sacrificio, porque si te das cuenta hoy, ese evangelio puro donde las personas se vuelven a Jesucristo, donde Cristo tiene que ser formado en las personas, donde la vida interior pesa más que la vida exterior, donde el carácter es más importante que todo ornamento externo de nuestro propio cuerpo, aún de lo que podamos poseer en esta tierra. Eso se ha ido, vamos a decir, cambiando. Hay muchas denominaciones o muchas iglesias. Yo no estoy aquí para criticar a ninguna porque yo no soy Dios. Pero yo estoy diciendo, cuando una denominación o una iglesia no consigue presentar un altar conforme a las medidas de Cristo, ¿no? Conforme a las medidas del Evangelio de Dios, es muy probable que también tengan alterado el lavacro, ¿no? El lavamiento, y también tengan alterado la puerta de la entrada. Entonces, hoy vemos que Jesús dijo que la puerta de nosotros era estrecha, que angosto era el camino,
y vemos en muchos lugares que la invitación es porque la puerta es ancha y porque el camino es fácil y todo va a ser, como Light. dice, viento en popa a toda vela. Nos vamos por ahí para allá, Ay. como decimos los cubanos, y vamos para adelante. Pero en realidad la iglesia, o sea, el evangelio, la esencia del evangelio es mucho más profunda que vamos a decir que, ¿cómo decirte? Que algo físico, que algo almático. Entonces, si el altar, él está torcido, si el altar del sacrificio, que literalmente cuando hablamos del altar estamos hablando de tomar tu cruz y seguir. Esa invitación que Jesús dice, si tú no tomas tu cruz y me sigues, tú no eres digno de ser mi discípulo. Dios mío. Si nosotros no somos capaces de tomar la cruz, que es donde el lugar de morir, y seguir a Cristo, no somos capaces, no podemos, no estamos habilitados para ser sus discípulos. La carta de los Hebreos dice que él mismo, siendo hijo, padeció, dice que padeció para experimentar, para crecer en obediencia. Amén. Y dice que si nosotros no creemos en él, o sea, si no le obedecemos, nosotros no vamos a alcanzar esa dimensión de él. Todo parte a partir de un sacrificio verdadero, un sacrificio santo. En el altar del Señor es el lugar donde todos los sacerdotes y el pueblo tienen parte. Porque cuando entra el pueblo por la puerta, el pueblo no tenía acceso al lugar santo. Aleluya. Que ahora en Cristo nosotros sí tenemos acceso al lugar santísimo y al lugar santo. Pero no es un acceso de que voy a entrar porque yo quiero ni voy a llegar de la manera que yo entiendo. Porque si nosotros no pasamos por el altar, si Cristo no nos presenta, vamos a usar la palabra, cuando Cristo empieza a predicar, Él empieza a predicar de una metanoia. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Tenemos que salir de la mentalidad de esta humanidad, de ese Adán caído, y entrar en la dimensión del arrepentimiento, de dejar las obras muertas, el arrepentimiento que es simplemente rechazar a Adán y entrar en que yo quiero morir juntamente contigo, Jesús, y yo en ese bautismo del agua, que no es un bautismo de un baño en una piscina, ni de un baño en el mar, es el morir con Cristo y resucitar juntamente con Él. O sea, en ese proceso, vamos a decir así, que empieza con una metanoia, pero va a llevarnos a una metamorfosis. Amén. Quiere decir que la metanoia es un cambio de mente, pero una metamorfosis es un cambio total. Es un cambio interno total, donde Dios va a abarcar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces, ahí es donde Pablo dice que el sacrificio tiene que llegar a ser con un culto racional. Presentemos a Dios sacrificio vivo, santo y agradable. O sea, que la relación con Dios no va a ser una relación basada en sentimientos almáticos ni en cosas humanas, sino va a ser basada en una verdad eterna, en una salvación que nos ha llegado a través de Jesucristo, pero una salvación que no se queda en ser salvos y ya. El sacrificio es algo más profundo. O sea, fuiste salvo del mundo, fuiste salvo de las cosas de tu naturaleza pecaminosa, fuiste salvo de la ira de Dios, porque la ira de Dios está encendida contra todo pecador, pero ahora mismo la salvación esta va a llevarnos a una dimensión de sacrificio, una dimensión de consagración, Amén. a una dimensión de cambio interior radical, donde nosotros vamos a experimentar la presencia de Dios desde nuestro interior y vamos a caminar con el Espíritu Santo de Dios de una manera, vamos a decir, sobrenatural, donde vamos a hacer, primeramente, vamos a decir, entramos como ovejas que somos llevadas a matadero, y Cristo, es necesario que Cristo nos prepare como ese sacrificio. Él fue el sacrificio donde el Espíritu Santo, como sumo sacerdote, era quien estaba oficiando el sacrificio de Jesús, porque llevó delante del Padre ese sacrificio de Jesús, porque el cuerpo de Cristo, que Cristo haya venido en cuerpo físicamente, es lo que nos da a nosotros como humanos la posibilidad de ser salvos en este cuerpo. Amén. Por eso es que el cuerpo Él lo llevó exactamente, lo consuma y lo lleva completamente delante del altar. Y ese cuerpo, por eso es que aún en Moisés, en la ley de Moisés, vamos a ver que
el sacrificio principal, había una parte que se quemaba afuera del campamento. Y eso denota que Cristo, él va a tener que hacer una parte fuera del campamento, o sea, fuera de ese tabernáculo eterno. Aleluya. Él viene a hacerlo en la tierra y aún desciende para quitarle la llave de la muerte al Seol y a todo esto, y va a resucitar en gloria, donde le dicen, no me toquen, que todavía no he llegado al Padre, y ese sacrificio es lo que va a abrir ese camino eterno, pero es un camino que más que conocimiento, es un camino de experiencias. Amén. Entonces, cuando nosotros cambiamos como el rey Acaz el altar del sacrificio y derrumbamos todos los procesos de atrás, son las predicaciones de que, mira, ya repite conmigo y ya tú estás en el cielo, ya mañana mismo tú te vas. A ver, yo no soy quien para decirle a nadie que se va para el cielo o se va para el infierno, porque yo no soy Dios. Yo lo único que puedo decir es que si la Biblia deja registrado un proceso, deja registrado un principio para que lo cumplamos, ¿quiénes somos nosotros? No hay ningún ministro competente que pueda decir que esto no sirve, cuando en realidad todo esto es una sombra y una copia de lo que había de venir. De hecho, la iglesia primitiva no tiene lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento hasta 100 años después, hasta 60, 70, 100 años después, y los escritos son muchos años después, porque ellos todo el tiempo predicaban y se regían por lo que hoy se conoce como el Antiguo Testamento, pero los judíos lo conocen como la Torá, como los libros históricos, o sea, poéticos. Entonces, todos estos libros van a encerrar una verdad que necesita ser revelada, y esa revelación viene a ser revelada en Jesucristo. Amén. Y ahí es donde empieza el evangelio del reino de Dios. Por eso es que una persona natural no le es posible entender las cosas sobrenaturales. No es que Dios no quiera, Dios quiere, pero hay necesidad de predicar el arrepentimiento, hay necesidad de denunciar el pecado, hay necesidad de enseñarle a las personas cuán lejos estamos de Dios en nuestra propia naturaleza. Si nosotros en nuestra naturaleza no recibimos esa información de que el pecado sea denunciado en nosotros, es muy probable que no estemos entrando a coger nuestra cruz, ni estemos conociendo el altar del sacrificio. Entonces, esa resurrección del altar que tú me estabas diciendo que compartiera hoy, no es posible si nosotros no tenemos un entendimiento o no somos llamados a un proceso de un evangelio del reino de Dios. Un evangelio que tiene, vamos a decirte, como única función de volver, vamos a traer justicia de Dios al hombre y sacar a Adán como naturaleza fuera de todo, vamos a decir, de todo este proceso. Cuando digo esto, quiero que se me entienda que nosotros en esta carne, esta humanidad, nosotros estamos recibiendo una revelación, nosotros estamos recibiendo una dimensión de vida, pero no es en la humanidad donde nosotros vamos a recibir el reino de Dios. Dice, carne y sangre no entrará en el reino. Amén. Entonces, en esta tierra, en esta carne, la oportunidad es que Cristo vino en carne, y hoy el cuerpo de Jesús está delante del trono del Padre. Amén. Ese es el corderito que la Biblia habla en el Apocalipsis, que él es el que está como testimonio delante del Padre. Aleluya. O sea, Jesús, el hombre, está como testimonio delante del Padre para poder, o sea, dar testimonio, valga la redundancia, de que en nuestra naturaleza nosotros tenemos derecho a arrepentirnos, nosotros tenemos la posibilidad por él en arrepentimiento y vida. Sin Jesucristo es imposible agradar a Dios, es imposible acercarnos a Dios, amén, es imposible tener una nueva dimensión en Dios. Por eso es que en Jesucristo la dimensión de la iglesia primitiva era una dimensión que les permitió amar a Cristo por sobre todas las cosas, y ellos mismos se dejaron matar, y ellos mismos no negaban a Jesucristo porque entendieron la importancia de tomar la cruz, la importancia de entrar por el altar del sacrificio verdadero, no por un altar manipulado, ni por un altar cambiado conforme a la dimensión de Damasco. Aleluya. Este altar de Damasco era un altar que suplementó, vamos a decir, suplantó, esa palabra es, suplantó
los sacrificios del altar de bronce, Amén. pero no es el altar del Señor. Entonces, hoy hay mucha gente que está ofertando en ese altar. No, oferta, y no voy a hablar de dinero, voy a hablar de cualquier cosa, pero el dinero también es parte de la ofrenda de hoy, a pesar de que no es toda la ofrenda, porque la ofrenda que Dios pide estamos hablando de nuestro interior. Amén. Pero mucha gente ofrenda en ese altar en el nombre del reino de Dios, en el nombre del Señor, para que gente viva bien. O sea, no hay obra de Dios, porque la mayoría de las personas no se trata de mantener a un ministro, se trata, eso es parte. Yo sé que como dice la Biblia, el buey tiene que comer, no le pongas bozal al buey que trilla, pero hoy la mayoría de las iglesias no hay sustento de viudas, no hay sustento de huérfanos, no hay obra misionera, Se fueron. no hay gente mandando a las naciones a predicar, pero sin embargo, cuando hablan de comprarse un aire nuevo o comprar un local o comprar bancos nuevos, toda la comodidad del hombre, ahí enseguida hay ofrenda y hay todo. Entonces, ese altar, cuando está ese altar levantado de Damasco y todos los sacrificios van ahí, es muy probable que no estemos llegando a nada delante de Dios porque todo se queda en la humanidad. Dios mío. Entonces, este Acaz, que le gustó el altar aquel, él también hizo algo que a Dios no le agradó, que fue quemar a su hijo. Él quemó a su hijo como una ofrenda. Ay, ay, Y eso es lo que mucha gente a veces hace. Este tipo de, vamos a decir, de organizaciones, es una organización que lo que hace es sacrificar a sus hijos y quemar a sus hijos en el altar equivocado y demanda ese altar, están usando el altar equivocado para dar ofrendas verdaderas, porque muchas personas que ofrenda verdaderamente, y no estoy hablando de dinero, sino estoy hablando también de corazones, estoy hablando de personas que se rinden verdaderamente delante de algunas organizaciones con toda sinceridad, y esa gente al final son decepcionados porque eso es lo que está haciendo, es tergiversando las verdades de Dios. Y una persona que se decepciona a partir de haberse entregado a una organización, y cuando tú oyes y ves que no es lo que verdad es y que hay unas cuantas gente que son unos mentirosos y unos sinvergüenza, ahí tú empiezas a vincular a Dios con ese tipo de personas. Y no es que Dios no esté, porque Dios está en todos los lugares. Dios está en todos los lugares, pero no en todos los lugares Dios se manifiesta, porque la justicia de Dios es una. Y esa justicia, Él la manifestó. El altar estaba ahí, el lavacro estaba ahí, la puerta del Shabbat estaba ahí. Pero ¿qué hizo este rey? Con toda autoridad lo cambió. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo sin acceso o sin someterse a Dios primero, porque el pueblo quería un rey. Entonces, si tú quieres un rey, bueno, yo te voy a dar un rey. Y este rey lo que va a hacer contigo es lo que le da la gana. Entonces, este tipo de reyes lo que hizo fue que cambió el ministerio del sacrificio. Entonces, sacrificios que Dios pedía ya no se hacían en el lugar que Dios pedía, sino se hacían en el lugar que Dios nunca había pedido que se hiciera. Entonces, ahí es donde está la situación. Muchas veces hoy nosotros somos realmente entregados a Dios, realmente sacrificamos para Dios, pero estamos sacrificando en un altar que no es el altar del Señor. Porque cuando un lugar, sea el que sea cual sea y donde sea, que las personas no estén buscando el ser como Jesucristo, que todas las predicaciones nos giren a ser como Jesucristo, a vivir como Él, ese lugar es falso. Ese lugar es un altar de Siria, de Damasco. Es un altar que representa intereses del mundo, pero no intereses de Dios. Entonces, los intereses de Dios están en ese altar que lo desactivaron y lo mandaron al norte, y solamente decía, no, el rey es el único que puede consultar aquí. Y eso es lo que pasa hoy. Hoy muchos apóstoles, mucha gente de esta, que la mayoría son falsas, yo no digo que hay verdaderos, yo digo, vamos a incluirnos ministros verdaderos de la nueva alianza, pero hay falsos también. Hay muchos falsos donde eso de que yo soy el que consulta a Dios y a mí Dios es el que me habla y yo soy el que tengo la palabra de Dios y tú no la tienes, yo no encuentro eso en ningún lugar de la Biblia, porque la Biblia, la palabra de Dios dice en hebreo, que fue lo que leímos al principio, que el mismo Dios se nos iba a revelar. O sea que el altar del sacrificio, toda la sombra y la copia, todo eso ahora está en Jesucristo, y nosotros, viniendo a Cristo, tenemos que crecer en esa dimensión en Él. El cuerpo de Cristo
tenemos que crecer en su cuerpo de una manera vertical, no horizontal. Horizontal es cuando nosotros caminamos de frente, pero vertical es cuando lo hacemos para arriba. Entonces, en Cristo nosotros necesitamos crecer de una manera vertical. Nosotros necesitamos entender que el Evangelio del Reino de Dios nos trae a Jesucristo y entramos por la puerta que es Él, pero que Él no se queda en la puerta, sino va creciendo hasta que nosotros seamos sacerdotes juntos con Él. Porque ese es el llamado. Por eso es que Pedro dice, nosotros somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. Entonces, no se puede hablar del sacerdocio, no se puede hablar de los sacrificios, no se puede hablar de nada, porque, o sea, muchas veces de esto dentro de las iglesias, yo he llegado a predicar a iglesias que tengo que empezar a hablar desde cero, porque cuando llego y quiero hablar algo del Espíritu Santo, de traer una revelación, veo que los altares están totalmente distorsionados. Ay, ay, ay. El altar verdadero está apartado y el otro altar es el que está encendido, que es el de la emoción. Muchas veces confundimos fuego de Dios con las caídas, confundimos fuego de Dios con, no porque yo me ericé, no porque el culto estaba bueno, porque sudé, porque pude danzar, oye, qué bien me siento, pero esos son altares equivocados, porque en la presencia de Dios, dice la palabra de Dios que cuando Dios se manifiesta, el pueblo treme, o sea, tiembla, ¿entiendes? Amén. El pueblo empieza a sentir una dimensión de culpa. En el altar se quita la culpa, hay un sacrificio que es de culpa, que Cristo lo quitó, Amén. Amén. pero esa culpa por el pecado es lo primero que produce y después viene esa reconciliación. Aleluya. Entonces, hoy nosotros no conseguimos discernir porque estamos muy ligados con los sentimientos. Yo le decía a la iglesia, a nosotros que oramos todos los días, de mañana y de tarde, usted no piense que porque estamos orando, usted va a sentirse bien, ni va a sentirse como que vive en una nube. Cuando tú oras y te acercas a Dios, lo primero que empieza a manifestarse en nosotros es el propio pecado, es la concupiscencia, es todo lo que está dentro de nosotros, que la religión oculta, que la religión consigue tapar con unas vestiduras bonitas, con una corbata, con una camisa, con una saya larga, con una camisa manga larga. Ay, ay, ay. Lo que la religión oculta, la presencia de Dios lo saca a la luz. Entonces, ahí es donde empieza el proceso. Y ahí es donde, si nosotros no tenemos entendimiento del altar verdadero, nosotros nos vamos a apartar. Porque en el altar verdadero empieza lo que hay es fuego. Y cuando tú te acercas al fuego, lo que tú te sientes es que te estás quemando. Y esa es la parte que nosotros vamos a sentir que ahora el fuego es lo que nos está quemando, este fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como decía Pedro, que le dijo a la iglesia, no lo vayan como algo extraño, como si una cosa extraña ahora estuviera pasando. Es que el oro se prueba en fuego. Es que Amén. lo primero que nos vamos a encontrar es el altar del sacrificio con el fuego encendido. Entonces, ¿qué ofrenda es la que nosotros vamos a rendir delante de Dios? Entonces, la gente viene, el altar está siendo resucitado, pero la gente no tiene entendimiento de las ofrendas. ¿Entiendes? Y existen varias ofrendas, existen varias situaciones que yo no voy a explicar ahora porque no creo que nos demoraríamos como unos cuantos tiempos más y no tenemos tiempo ahora para eso. Pero llegar al altar y no saber qué ofrenda hay, está la ofrenda de paz, la ofrenda por la culpa, pero la ofrenda, cuando hablamos de ofrenda, estamos hablando de algo que venimos a dar, pero somos retribuidos. O sea, Aleluya. cuando tú ofrendas por la paz, tú le das a Dios algo, tú matas algo delante de ese altar que es quemado y Dios te devuelve la paz. Cuando hay culpa, Dios te devuelve perdón. Entonces la ofrenda, tú vas a traer ofrenda, pero vas a recibir siempre algo a cambio. Pero hay una diferencia que es la parte donde Cristo quiere llevarnos, es hacer un holocausto. Holocausto es totalmente quemado delante de Dios, donde tú vas a rendir todo y no vas a recibir nada a cambio, pero tú no lo vas a esperar porque ya tú le estás dando holocausto al Señor. Entonces, el altar de sacrificio tiene que ser resucitado para que nosotros podamos experimentar todo este tipo de ofrenda, todo este tipo, que todo está en Jesucristo. Todo esto es Cristo. Pero muchas veces decimos, acepta a Cristo, las personas aceptan a Cristo, pero no tienen entendimiento de cómo vivir en Cristo, cómo acercarse a Cristo, cómo experimentar estas cosas que Cristo ya lo hizo por nosotros. Entonces vivimos en un mundo, como decimos, vivimos en un patio, en un atrio, que es el atrio del altar, y ese atrio simplemente está
regido por 12 horas de luz y 12 horas de tiniebla. Entonces vivimos en una dimensión donde hay una ambigüedad ahí, que si esto, que si aquello, y no concentramos en la presencia, en la intimidad con Dios, por la falta de entendimiento que hay en las escrituras del Señor, y porque realmente, resumiendo todo, el altar que han querido resucitar es el altar de Damasco, no es el altar de bronce que Dios Dios mío, levantó en Jesucristo, nuestro Señor. Y como consecuencia, hoy tenemos ese cristianismo lleno de personas, de sacerdotes que dicen que son sacerdotes, pero que no se conocen ni tan siquiera lo que hacen sacerdotes, de personas que dicen que son cristianos, pero que no conocen a Cristo, y personas que hablan que van a una iglesia, que eso pertenecen a una organización, de hecho algunos tienen cargo y tienen hasta liderazgo y todo, y le rinden culto a un gobierno o son parte de una organización que defiende los derechos humanos, que no estamos hablando de una cosa, no tiene nada que ver con la otra, pero mezclan todo y todo lo humanizan por la falta de vida y de entendimiento que hay de Jesucristo, de nuestro Señor. Y bueno, también vemos ya organizaciones metidas de lleno en las cosas políticas y en todas estas cosas, y en fin, lleva a generar sacrificios fuera de la voluntad de Dios. ¿Algo más quieres preguntar? tremendo, poderoso tiempo, mi hermano. Sí, cuando le puse el tema resucitando el altar, Dios hace como Él quiere. Gloria a Dios, porque realmente no te lo especifique. Alabanza al Cordero Eterno, pero Dios quiso enseñarnos a través de esta forma. Aleluya. Hablaste de tipos de altar a la vez. El altar físico de la construcción, de las medidas, pero que ese altar era para poder adorar en el Espíritu. Muy poderoso, un poderoso eh, tiempo. De verdad que honramos esta palabra. La gente en estos tiempos, algo que me he dado cuenta, mi hermano, es que en estos tiempos la gente no quiere aprender. La gente lo que quiere es que le profeticen en la locura, que le profeticen en la emoción, en la carne. La gente lo que quiere es grito, fuego, chispa y candela, pero es difícil en estos tiempos que alguien agarre una libreta, que alguien se siente y diga, Dios mío, qué palabra. No, la gente sale corriendo, el predicador fulano de tal, porque allá le van a mentir, allá le van a inflar la carne, allá le van a inflar la chuleta, y eso es lo que ellos quieren escuchar, pero no lo que el Espíritu Santo quiere hablarles. Nos hemos interesado más en lo que quiere escuchar nuestra carne que lo que necesita recibir el Espíritu de Dios. Aleluya, de verdad que en un tiempo poderosísimo, el que comenzó y todavía está conectado recibió esta prédica completa en el Espíritu. Necesitamos prédica como esta, por eso que Noche de Gloria nosotros mantenemos un tema, no vamos a cambiar el tema, predicamos de un infierno que es real, predicamos de un cielo que es real, de que hay que santificarse por dentro y por fuera. Para concluir, algo que yo iba a escribir cuando salí del baño, antes de conectarme aquí, el Señor me decía, ¿cómo es posible que hay gente que tú lo ves predicando, que tú lo ves escribiendo unos textos impresionantes, con una exégesis, unos temas, unas comas, una tilde, pero después al rato tú lo ves que salen en traje de baño? Que después tú los ves mostrando el seno, mostrando los hombres las nalgas. O sea, es un altar que no es el altar de Cristo, que verdaderamente no tiene nada que ver con lo que están escribiendo. Así que mi hermano, de verdad, poderoso tiempo, Dios nos ha hablado contundentemente, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha sorprendido. Así que yo sé que esto se va a repetir. En el nombre del Señor vamos a hacer algo con más tiempo. Vamos a preparar esto para que sean por lo mínimo 2 horas y preparando a la gente de Noche de Gloria. Bueno, yo creo que tú has visto del tiempo que me conoces, se nos conecta muchísima gente, pero como era una enseñanza, salió corriendo la gente.
Y tremendo. Así que mi hermano, de verdad que ha sido un honor volver a estar conectados. Un abrazo. Vamos a estar Gracias, mi orando hermano. por ti y aquí seguimos bajo el fuego. Despídete ahí de la audiencia que hoy te pudo ver. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que en el nombre de Jesucristo podamos seguir adelante y que podamos de verdad ser personas llenas del Espíritu Santo para poder vivir en ese altar de verdad verdadero. Un abrazo grande y gracias por invitarme, hermano. Un abrazo grande para todos. Amén, amén. Muchas gracias. Dios les bendiga y Dios les guarde. Shalom es paz. Nos vemos pronto.